Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme a su programa para compartir el día de hoy algunas ideas fundamentadas en el libro Durantia, pero también desde la ciencia. Hoy vamos a ver, permítame compartir la pantalla, mi apreciación personal acerca de la epigenética en Urantia. Mm, para iniciar, esta conferencia ya fue dictada a mis diferentes alumnos y por eso me tocó iniciar por esta parte y informando de que nuestro planeta, Urantia, es la manera como se conoce a nivel celestial y que significa planeta azul. El Urantia es un planeta decimal y se dice que aproximadamente cada 10 planetas se designa, se le da esta designación donde se experimenta con la vida. Eh, y se permite emprender experimentos, se permite hacer modificaciones, inclusive mejoras de los diferentes tipos de vida. Esa es la característica que tiene nuestro planeta. Pero eh, decir que un planeta es decimal no es porque el azar, sino que tras haber realizado un estudio cuidadoso del planeta, la comisión que proviene de Jerusalén, Jerusalén es la capital del sistema, y se le informa al soberano de que ya este planeta tiene las características para que se registre como un planeta experimental. Por lo tanto, no es lo que uno inicialmente pensaría que es cada 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 10, no, sino que tiene unas características que lo designan. O sea, es una designación para determinar de que ese planeta es un planeta dedicado a la experimentación de la vida. ¿Y quiénes realizan esta experimentación de la vida? Pues lo realizan los portadores de vida, que son los encargados de establecer la vida en todos los mundos que se denominan mundos evolutivos. Y los portadores de vida son ingenieros genéticos, ingenieros del universo local, son metamorfos, quiere decir que cambian de formas, porque su estado natural, ellos son los que se encargan de diferentes modificaciones. Por ejemplo, ellos funcionan en el nivel electroquímico, o sea que son capaces de hacer modificaciones desde la parte electrónica y la molécula, pero su estado natural es cuasimoroncial. Está en una fase que es entre lo que es material y al mismo tiempo lo espiritual. Ni es lo uno ni es lo otro. Es un nuevo estado que lo define el libro Urantia como un estado intermedio entre la parte espiritual. Y se cree que más adelante, cuando los planetas, inclusive el universo local, esté en luz y vida, van a tener un nuevo nivel, que es el nivel semi-espiritual avanzado. Estos ingenieros genéticos, por lo tanto, la palabra metamorfos significa que cambian, que modifican, y que eso es una característica única y exclusivamente de muy pocas criaturas en el universo local son capaces de tener este tipo de transformaciones. El permiso del trasplante de la vida, cuando Urantia quedó inscrito como planeta decimal, inmediatamente se le avisó a todos los portadores de vida que tenían el permiso para hacer este tipo de movilizaciones, no solamente mecánicas, sino químicas y eléctricas. ¿Y en qué consiste, pues, en qué consiste esta modificación? Primero, ellos hacen un estudio de las condiciones físico-químicas de cada planeta. O sea que ellos no pueden iniciar eh, la vida hasta que la esfera o el planeta como tal esté preparado para que pueda soportar la vida. En el caso de Urantia hubo que esperar a que los mares tuvieran la suficiente salinidad, dado que la molécula que ellos prepararon sería mucho más fácil de moverse y de establecerse, es a través de la sal o un medio alcalino. Es en este océano primigenio donde ellos implantaron la vida. No vamos a hablar pues de los portadores de vida en detalle, pero sí podemos decir que
Hace unos 600.000 años, la Comisión de Portadores de Vida enviada desde Jerusalén llegó a Urantia y empezó a hacer estos estudios de las condiciones físicas preparatorias para que la vida pudiera ser eh, establecida y sembrada en el planeta 606 del sistema de Satania. El cuerpo de portadores de vida que se comisiona normalmente para un mundo está constituido por 100 portadores de rango mayor, 100 asistentes y 1.000 custodios. Yo siempre me he preguntado, esos custodios, ¿qué custodiarán? ¿Qué será lo que tienen que conservar o guardar tan minuciosamente, ya que son el mayor número de estos portadores de vida, de estos ingenieros genéticos? El proceso de evolución en un planeta, dice Urantia, que es un proceso ordenado, controlado, y de los organismos más elevados vienen siempre a partir de los organismos menores, y que el desarrollo siempre sucede como en diferentes fases, donde el reino mineral da paso al reino vegetal y por último, este se sustenta al mundo animal, y allí es donde se hace la proliferación de la vida hasta que ésta hace consciente y se conecta con los circuitos de la sabiduría y el entendimiento para que podamos desarrollar conciencia. Entonces, los organismos más desarrollados siempre vienen a partir de vidas mucho más bajas. Y les traigo un ejemplo que me pareció muy interesante cuando vi la precuela de la película Prometeo. Prometeo es una película en la cual eh, son una saga de lo que se llamó Alien, el octavo pasajero, Alien, los diferentes series de Alien. Y en esta precuela de Prometeo llega un serafín de transporte, y en ese serafín de transporte llegan lo que se llaman los ingenieros. Ahí en la misma película lo llaman los ingenieros. Y uno de estos ingenieros trae una molécula catalizadora que la ingiere, y al ingerirla empieza a descomponer su cuerpo, y su cuerpo va perdiendo estabilidad hasta que por fin se disuelve, y se disuelve en las aguas de esa cascada donde lo dejó el Serafín de Transporte, una nave espacial muy gigantesca. Y justamente cuando termina de disolverse, las moléculas se integran al agua, porque las cosas materiales no poseen existencia, dice el libro Urantia, porque la vida solo surge tan solo donde hay vida. Como quien dice, al interior de este ingeniero se incubó la vida. Los portadores de vida tienen permiso de manipular el medio ambiente y siempre mm, generan situaciones para que la vida vaya evolucionando en la dirección que ellos quieren. Por eso creo que es una muy buena explicación acerca de una catástrofe que sucedió hace 250 millones de años, en lo que es conocido como la Gran Mortandad, donde se arrasó con la mayoría de los seres vivos del planeta, acabó el 80% de todas las especies vivas, y prácticamente 9 de cada 10 especies marinas desapareció, y 7 de cada 10 especies terrestres no lo lograron. Los científicos todavía no se preguntan, no saben cuál fue la causa de esta gran mortandad, y la vida en nuestro planeta estuvo a punto de desaparecer. Uno podría inferir que de alguna manera los portadores de vida fueron los causantes de esta gran mortandad, porque así se propiciaron las características para que las poquitas especies que sobrevivieron pudieran transmitir las características deseadas, la herencia, por así decirlo, de a unas nuevas especies, y estas nuevas especies fueran las que pudieran poblar nuevamente, repoblar el planeta. Entonces, el origen de la vida
Urantia difiere bastante acerca de las diferentes teorías que se plantean como el origen de la vida. Porque, por ejemplo, si uno habla del creacionismo, el creacionismo es una idea donde Dios es el único creador de toda la vida y la generación espontánea es una muy antigua teoría que ya es obsoleta porque se creía que a partir de cosas inanimadas surgía la vida. Y es el caso hablaban de que si se coge un pañuelo con sudor humano y se deja dentro de un frasco, este, por generación espontánea empiezan a aparecer larvas y aparecer animales, pero lo que no sabían era que las moscas ponían los huevos y ese experimento posteriormente se hizo y la generación espontánea dejó de ser una teoría aceptada en la época. En el caso de la biogénesis, se habla de que solamente la vida puede dar vida. Y la otra teoría que es bastante difundida últimamente, que es la panspermia, en la cual se dice que la vida vino del espacio sideral. No, obviamente no vino en una nave, sino que vino por los meteoritos o que vino por los cometas y que dentro de los cometas o entre los meteoritos venían las moléculas que propiciaron la posibilidad de la vida. Por eso Urantia dice que la vida no se origina espontáneamente, que la vida es construida según unos planes formulados y que aparece en los planetas habitados por una importación directa o como resultado de las operaciones de los portadores de vida en los universos locales. No se trata de una explicación donde va en contra de la teología, sí, sino que se trata más bien de una explicación complementaria, ya que la evolución es un proceso en el cual los organismos van cambiando a lo largo de las generaciones, porque así se diseñó para que éstas se adaptaran constantemente a los diferentes ecosistemas y a los diferentes medios. En Urantia dice que el origen de la vida, los portadores son los que le traen ese plasma, que traen esa molécula o que traen esa información. Yo diría más bien que es una información. La palabra plasma, digamos que es información que la traen al nuevo mundo y a veces ellos organizan los modelos originales de la vida después de haber llegado pues, a este planeta que lo han designado y en el caso de Urantia lo designaron como un planeta de experimentación y allí se formulan las diferentes formas de vida, traen los modelos y, hacen diferentes pruebas para establecer la vida de acuerdo a las condiciones físico-químicas de ese planeta. En el caso de Urantia, es un mundo que se llama así de modificación. Allí se formuló, la vida se formuló aquí mismo en nuestro propio planeta. Por lo tanto, no hay otro mundo en toda la región, ni siquiera en todo el universo local de Nevadón, que tenga una existencia vital exactamente como lo que hay en Urantia. Habrán especies que se asemejan, habrán especies que se parecen a otras en otros planetas, pero la vida aquí es de una diversidad, de una cantidad de especies que son únicas en todo el universo local de Nevadón, justamente por esa designación que se le dio al planeta como un planeta de experimentación, como un planeta de la modificación de la vida. Eso es un planeta decimal. Y los modelos que utilizan los portadores de vida se dicen que son modelos originarios de Orbonton. Orbonton es el nombre que recibe en nuestro superuniverso y dice que la herencia en nuestro superuniverso tiene diferentes maneras de estar configurada. Pues hay unos de solo 12, de 12 maneras de estar organizada, 24, 48, 96. ¿Se imaginan lo que es una especie que tenga 768 um, que- informaciones, informaciones en su ADN? Y nos dice que Urantia existen 48 unidades de control del modelo original. Así es como lo define. Eh, en genética podemos determinar de que
Urantia, en cierta manera, está dando un número que sería como no adecuado. ¿Por qué? Porque en genética se dice que la herencia se transmite a partir de los 23 pares cromosómicos de papá y los 23 pares cromosómicos de mamá. En esos, al unir los 23 y 23 nos daría 46. Entonces, sería que Urantia se equivocó, aunque los detractores de Urantia hablan de que cuando se escribió el libro solamente se conocían 46, 48 cromosomas, se creía que eran 48 cromosomas y que era un mal conteo que se había realizado de los cromosomas. Hay una nueva información que les traigo a continuación y para que se entienda esa información me veo en la tarea de explicar un poco cómo serían las partes de un cromosoma para poder dar una justificación de lo que Urantia nos plantea. Un cromosoma, como vemos, tiene telómeros, que son las partes más externas, y tiene una cintura, por así decirlo, una parte donde está mucho más estrecho, que se llama el centrómero. Un cromosoma no tiene sino un solo centrómero. Y con la nueva información que se acaba de recibir de la parte de la ciencia, se ha encontrado que en el cromosoma número 2 de los seres humanos eh, tiene dos centrómeros. Esto nos indica que, por alguna manera, lo que se consideró como un solo cromosoma, en realidad son dos, solo que se están fusionados, que en realidad son dos cromosomas muy antiguos y que de alguna manera están soldados, pero al hacer un análisis espectroscópico y de rayos X, se observan que en realidad son dos centrómeros. Entonces, cuando Urantia habla de que tiene 48 cromosomas, efectivamente no se equivocó. Está planteando que la vida en Urantia existe en 48 cromosomas, pero la ciencia todavía no acepta bajo ningún parámetro de que sean 48, sino 46. Todavía seguimos pensando que son 46, pero Urantia plantea que son 48. Cuando hablamos de la herencia que estos cromosomas transmiten, por ejemplo, la medicina tradicional dice que somos víctimas de la herencia y que tu vida no está bajo control, sino, por ejemplo, en el caso que tú tienes cáncer, el cáncer viene es en los genes. ¿Por qué? Porque es que la ciencia se casó con la teoría darwiniana, donde plantea de que todo tiene una preexistencia. Cuando Darwin propone en su teoría de la evolución de que el motor de la vida, la genética, explica que los caracteres que se heredan lo hacen los más adaptados, los más fuertes. Solamente los que se adaptan a un medio son los que sobreviven. Y en esta forma manera nos está diciendo de que las características ya existen y por lo tanto es el medio ambiente el que lo favorece. En otras palabras, ya están preestablecidos. Cuando mira ese ejemplo que ponen el caso de las jirafas, se dice que hay unas jirafas, las que lograron adaptarse su cuello para alcanzar las ramas más altas, las que no lograron alcanzar las ramas más altas, pues murieron y solamente las que sí se adaptaron a esas acacias que son de mayor altura, ellas fueron las que sobrevivieron. Hay otra teoría que es la teoría de Lamarck, James Baptiste Lamarck, y los Lamarck dice que la herencia son los caracteres adquiridos y propuso que a medida que los individuos de una especie cambian de situación, o sea, de clima o de hábitos, reciben influencias para hacerlas cambiar poco a poco. Lamarck dice que el ambiente es quien favorece la aparición de las características y estas van surgiendo. Son dos teorías que se encontraron en el siglo XIX y prevaleció la de Charles Darwin porque Darwin tenía mejores contactos, tenía mejores relaciones
De hecho, tenía mucho más dinero y la ciencia en ese tiempo no le dio importancia a lo que planteaba Lamarck, sino que les pareció mucho más loable la teoría que planteaba Charles Darwin. Por eso la ciencia en la actualidad todavía sigue con muchos rezagos de la teoría planteada por Charles Darwin, ya que dicen que nosotros lo heredamos todo porque ya ahí se encuentra dentro de los genes, mientras que Lamarck decía, no, es el medio ambiente el que favorece la aparición de estas características. Veamos, mm, cuando la humanidad llegó a su capacidad tecnológica para localizar las disposiciones, como estaban los genomas, cómo se encontraba, se inició lo que se llamó el proyecto Genoma Humano. Y en ese proyecto Genoma Humano, el, el 26 de junio del 2000 se dio la noticia de ese gran logro, un logro que significa que por primera vez en la historia se conoce la localización de 3.120 millones de las letras que están constituidas en nuestro material genético, de los 24 cromosomas según Urantia, donde se sabe exactamente dónde está la adenina, la guanina, la timina, la citosina, que son estas bases nitrogenadas que nos hablan en ese código, en esa biblioteca que guarda la información de lo que es el genoma humano. Por eso es considerado uno de los más importantes hallazgos o descubrimientos de toda la historia de la humanidad. En realidad todavía hay mucho que no sabemos del ADN porque el proyecto de Genoma Humano determinó que el 98.5 no tenía función aparente y lo llamaron el ADN basura. El ADN basura en realidad es una información útil e importante y de hecho es esencial para que los genes humanos funcionen, ya que regulan su actividad. Hasta finales del siglo XX, la comunidad científica pensaba que el genoma humano estaba compuesto acerca de unos 100.000 genes. Y de los 3.000 millones de letras que hay en el ADN, solo el 1.5 aparecían ser genes, lo cual suma aproximadamente unos 27.000. Por eso uno se preguntaría, cuando dos personas o dos seres tienen el mismo material genético, y ahí tendríamos que hablar de los gemelos genéticamente iguales, uno se preguntaría por qué si dos personas genéticamente son iguales en todos sus aspectos, por qué hay unos que tienen más salud y el otro no. El uno tiene mejor salud y el otro no. Cuando uno hace un análisis como el que vemos acá de rayos X de los diferentes cromosomas de este par de gemelos, uno ve que inicialmente son muy, muy, muy parecidos, pero 50 años más tarde hay una gran diferencia y se observa una coloración bastante grande. Ay, Dios mío, aquí mi mouse. Esta coloración y hay deformación inclusive de la forma que tienen los em, genes. Y ahí es donde tenemos que hablar de lo que es la epigenética. Epigenética significa sobre el gen. Es un término que se refiere a los compuestos celulares que rodean el material genético. Y mm, esta fue acuñada por primera vez por Conrad Washington en el año 39 y utilizó la palabra epi o el prefijo epi del griego que significa encima de. Por eso, por ejemplo, hablamos de que existen las epífitas. Epífita se refiere a cualquier planta que crece sobre un vegetal. O sea, es que está encima de. Hablamos de epidermis, que es la capa que está encima de la dermis. Por eso la palabra epigenética se refiere al conjunto de modificaciones de nuestro material genético que cambian la manera de cómo nuestros genes se encienden o se apagan sin alterar el material genético. Para explicar un poco esto,
vamos a mirar cómo está empacado el ADN. El ADN viene empacado en forma de espirales de nucleosomas. Hay un esqueleto, no sé, yo creo que aquí mostrando mi mouse. Y ese esqueleto empaca las diferentes moléculas de ADN, pero para que veamos mucho más mejor, nos demos cuenta cómo va sostenido. Va sostenido por unas bases que se llaman unas proteínas, se llaman las histonas. Si aquí vemos esta escalerita en el aumento, esta escalerita, podríamos decir que las histonas son las que sostienen, son las que le dan la estructura, son las que le dan la armazón para que se puedan allí enrollar las bases nitrogenadas. El ADN se enrolla alrededor de estas histonas y así lo puede hacer de una manera más compacta, puede albergar mucho más información. Eh, por eso las histonas son muy importantes a la hora de la transmisión de la información. Y tenemos también que hablar de algo que se llama la metilación del ADN. ¿Qué es eso de la metilación del ADN? Es un proceso biológico mediante el cual se agregan grupos metilos y se pegan a la molécula de ADN o se pegan a la histona. ¿Para qué? Para cambiar su actividad. El grupo metilo es un grupo que se compone básicamente de un carbono y tres hidrógenos. Y estos son como los switches que prenden y apagan un gen. La combinación de las histonas y de los grupos metiles son los que hacen en medida que una persona pueda desarrollar cáncer o una persona pueda llegar a ser más obesa que otra, porque es el grupo metilo el que enciende ese gen o lo apaga. En otras palabras, todos podríamos tener cáncer o todos podríamos ser obesos, pero es ese grupo metilo el que lo activa o lo apaga. Si el epigenoma, como quien dice, el epigenoma es quien da las instrucciones a la célula porque si no lo hicieran, no sabría nuestro cuerpo qué hacer. Él no tendría ni, porque mire que todas las células tienen la misma información genética, tienen el mismo ADN, y es el epigenoma el que le ordena hacer cosas diferentes. Usted es una célula cardíaca, por lo tanto tiene que empezar a latir. Usted es una célula eh, cerebral, y por lo tanto usted se convierte en una neurona y por lo tanto usted tiene que hacer este tipo de trabajo. Es, es el epigenoma o la epigenética, son estas marcas químicas que se añaden al material genético, o sea, son las instrucciones de cómo tiene que actuar, cómo tiene que proceder en cada una de las células. Ahí vemos una histona metilada, ahí está el grupo metilo encima de la histona, y veamos cómo opera. Eso opera literalmente, un ejemplo bien sencillo, es como un director de orquesta, donde le dice a qué grupo de músicos tienen que entrar en este momento, cuáles tienen que hacer silencios. Es el director de la orquesta en términos genéticos. Nuestro epigenoma va cambiando a lo largo de nuestra vida, diciendo qué genes se activan o cuáles se desactivan. Y estos cambios generalmente suceden mucho más en la pubertad o en el embarazo. Pero existen factores que también pueden provocar estos cambios epigenéticos y que son factores externos. Son factores que, que tienen que ver con cuánta actividad física realizamos, qué tipo de alimentación tenemos y qué cantidad eh, tenemos, calidad y cantidad de cuanto a alimentación, en cuanto a las emociones, nuestros niveles de estrés, también tiene que ver si fumamos o bebemos, y esto afecta
la forma en que los grupos metilos le ordenan a la célula qué tiene que hacer. Ahí vemos esos pequeños grupitos azules encima de cada una de las letras eh, sobre la histona. Ya sabemos que la histona es la que sostiene el- las bases nitrogenadas y la histona, cuando tiene el metilo, ese es el switchecito que lo prende o que lo apaga, que lo pone a funcionar. Por eso es muy importante las decisiones que tomemos hoy, porque cada decisión que nosotros tomemos afecta a nuestra salud. Y no solo la salud nuestra, sino de la familia durante varias generaciones. Esto nos muestra un panorama verdaderamente aterrador porque dado que lo peor de nuestros hábitos o de nuestras situaciones se va a transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero también es una esperanza en la medida en que se conocen las causas de los errores epigenéticos. Esto podría desarrollar medicamentos que ayuden a corregir las anomalías, especialmente en este grupo metilo, y cómo afectan a las histonas. Por eso se ha hecho investigaciones. Esta es una ciencia verdaderamente nueva, porque se ha descubierto que los mecanismos epigenéticos son los que juegan en papeles muy importantes en los desarrollos de las adicciones. Y esto también tiene que ver con la adicción a la azúcar. Y se ha demostrado que el tabaco, el licor y el azúcar son los que mayores metilaciones generan en nuestro ADN. Esta metilación facilita la aparición de enfermedades y facilita la aparición de males que vamos a heredar no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. La revista Natural describe, por ejemplo, hace unos experimentos muy interesantes y nos muestra cómo eh, ratones de tercera generación heredaron un temor a la acetofenona y que sus abuelos habían sido, los abuelos de estos ratones habían sido entrenados para temerle a la acetofenona. Y lo interesante es que los jovencitos, los de tercera generación, también desarrollaron este miedo a la acetofenona, algo que nos demuestra de que los temores son heredados también. Y otro ejemplo de epigenética es en el caso de la mosca, de la fruta, la drosopilia. Generalmente esta es una mosca que tiene ojos blancos, pero cuando se le incuba a unos 37 grados, los ojos de esta mosca cambian. La temperatura hace cambiar los ojos a un color rojo y a partir de ese momento todos los hijos de esta mosca, todos van a tener ojos rojos, que normalmente deberían ser blancos. Otro experimento que se hizo para mirar las consecuencias de de epigenética es sobre unos ratones que son genéticamente idénticos, o sea, que son gemelos, que inicialmente tienen colores iguales, pero con solo añadir en su dieta eh, soya, las hormonas que contiene la soya cambian los genes responsables del color de la piel. Es algo increíble cómo la temperatura, cómo los temores, cómo las diferentes em, añadidos que tienen los alimentos pueden cambiar nuestro panorama genético. Otro de los ejemplos que vemos cómo afecta la epigenética se ha observado es la fecundación in vitro. En los estudios evaluados han mostrado que un incremento del 25% eh, de mayor riesgo se afecta en aquellos recién nacidos que han sido concebidos em, in vitro. Estos recién nacidos eh, se les incrementan mucho más los diferentes problemas
porque es que hay un estrés por parte del óvulo que se fecunda por fuera del vientre materno. Entonces, este estrés demuestra que los infantes concebidos en in vitro tienen mucho más riesgos que los que son concebidos naturalmente. Otro de los grandes ejemplos que se habla en la epigenética son aquellos presentados en lo que se llamó la hambruna holandesa en el año 44 a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron a Holanda y impidieron que la población tuviera acceso a los alimentos, y lo que se llamó la Gran Hambruna de Holanda. Y quizás es el único ejemplo donde un país moderno, desarrollado y alfabetizado ha sufrido las privaciones de la guerra, y se calcula que alrededor de unas 20.000 personas murieron de hambre. Y lo interesante es que los niños concebidos en la hambruna han tenido a lo largo de su posterior vida mayor propensión a la diabetes, a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares, que los que fueron concebidos antes de la hambruna. Esto nos da un panorama de que la falta de alimento eh, facilita la aparición de enfermedades con más predisposición. Como estamos viendo, el medio ambiente es el que influencia eh, los cambios en el panorama epigenético. Como quien dice, la nutrición, el estrés, las sustancias tóxicas y las emociones pueden modificar los genes sin cambiar, por supuesto, la secuencia básica del ADN, sino que son estos estonas, estos grupos metilos, los que hacen que se activen o desactiven estos genes y pasan a la siguiente generación. Las modificaciones que tú le hagas eh, a tu epigenoma son modificaciones que se generan, por ejemplo, a partir de mucho estrés o a partir de la falta de nutrición o la ingesta de sustancias tóxicas. Veamos otro ejemplo, pero un ejemplo ya positivo. En el caso del Japón, eh, es uno de los países que tiene la menor incidencia de cáncer comparados con otros países de un estilo similar de vida. Y esto parece ser que es al gran consumo que este país tiene de té verde, que es una infusión extendida en todo el país, y se ha demostrado que las hojas frescas de té hervido se obtiene un producto químico que de alguna manera inactiva la aparición del cáncer y lo vuelve, a medida que va pasando la edad en las personas, ayuda a que éstas no desarrollen cáncer a partir de la ingesta de té verde. Probablemente eh, la epigenética quizás va a ser uno de los mayores cambios en el paradigma científico actual. Vemos cómo los factores externos afectan lo que somos. Son factores ambientales que modifican nuestro ADN. El tabaco acelera la metilación, la ingesta de azúcar acelera la metilación, y las experiencias buenas o malas de nuestros antepasados se heredan, y nuestros descendientes son los que van a recibir eh, estos comportamientos que nosotros tengamos en la actualidad. En- Cuando decimos, o con la frase aquella que dice que somos lo que comemos, aplica efectivamente a la epigenética, porque lo que estamos ingiriendo es lo que va a cambiar nuestro panorama genético. Y las experiencias de nuestros antepasados son los que modelan lo que hay. Y cuando uno ve el panorama de las constelaciones familiares, no solamente se refiere a los problemas de tipo emocional, sino que tiene que ver con los problemas de la ingesta que tuvieron nuestros antepasados,
Y esta herencia cultural que hemos recibido también se transmite a través de esta metilación del ADN. Como quien dice, Lamarck tenía razón. Tenía razón en el sentido de que la epigenética es la que nos ayuda a entender la evolución humana. Y cuando miramos el libro de Urantia, nos dice que la aparición súbita de las especies y nuevas órdenes de diversos organismos vivientes es del todo biológica y que es estrictamente natural y que no hay nada sobrenatural vinculado con estos cambios genéticos, sino que esto es algo que está prediseñado en nuestro ADN, está prediseñado para que él sea el medio ambiente el que lo modifica, que es el medio ambiente el que está dando las características genéticas que vamos a heredar. El hombre mortal, dice el libro Urantia, no es un accidente evolucionario. Existe un sistema preciso, es una ley universal que determina el desarrollo del plan eh, de vida planetario en las esferas del espacio. Nuestra naturaleza genética es modificada por el medio ambiente y por nuestras experiencias de vida. Por eso los portadores de vida diseñaron una información que en esencia no varía, pero todos los potenciales se van expresando en el transcurso de la vida. Como quien dice, ellos diseñaron un ADN que puede ser moldeado, un ADN que aunque no cambia en su base, sí se activa o se desactiva. Y para eso quisiera presentarles ya para finalizar una científica israelí muy importante que ante todo es una lamarquiana, seguidora de Lamarck. Ella es Eva Jablonka, es una genetista de la Universidad de Tel Aviv, quien sostiene que los genes hay más que la herencia, que, que hay varios tipos de herencia, que no solamente es la herencia genética, sino la herencia epigenética, la herencia conductual o cultural y la herencia simbólica, o sea, la de transmisión de información, que es exclusiva de los humanos. Hay un libro de ella que es La evolución en cuatro dimensiones, muy interesante. Veamos, por ejemplo, que esa es una foto mucho más actualizada de ella, de Eva Jablonka. Dice que los cambios inducidos y adquiridos también juegan un papel en la evolución. Ella dice que los seres humanos somos los seres más poderosos que existimos en el planeta. Tú no has sido programado por tus genes, estás programado por la cultura y por el medio ambiente. Y cuando cambias el programa, cambian tus creencias. Cuando cambian y cuando cambias tus creencias, cambias tu biología y tus genes. Tan rápido como lo desees y lo transmites a tu descendencia. O sea que yo tengo el poder de cambiar la manera de pensar, tengo la manera de cambiar mis hábitos, porque así también, cuando cambio mis hábitos, también los transmito a mis descendientes. Y hay que mirar lo que dicen aquí los portadores de vida. En la página 734 nos dice, nosotros los portadores de vida hacemos por fomentar y por conservar las especies y desarrollos humanos muy superiores por un medio del fomento inteligente, por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en la raza mortal. Nosotros tenemos muchos potenciales. Ellos ya han diseñado la vida para que sigamos desarrollándolos. Y diríamos que en el panorama de la evolución, eh, es nuestra obligación y la tenemos ya en nuestras manos el continuar el desarrollo evolutivo. ¿Por qué? Porque es que los portadores de vida ya hicieron su trabajo. Eh, Dice en la página 774, el género humano en Urantia ha de resolver sus problemas de desarrollo mortal con la descendencia humana, con lo que ya cuenta. No evolucionarán más razas de la fuente prehumana por todo el tiempo futuro. Pero lo antes dicho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en las razas mortales. Lo que nosotros los portadores de vida hacemos por fomentar y conservar las especies de vida antes de la aparición de la voluntad humana, ha de hacerse el hombre por sí mismo.
Porque es que los portadores de vida, ellos tienen toda la posibilidad de hacer modificaciones hasta que surge la vida inteligente como especie en un planeta. Por ejemplo, en nuestro planeta, con la llegada de Caligastia, prácticamente con la aparición de Andoni Fonta, en el momento en que ellos hicieron conciencia, ahí termina el trabajo de los portadores de vida. Pero nos dotaron con un desarrollo potencial que nos corresponde a nosotros como especie continuar. O sea que el proceso de evolución sigue progresando activamente por las adaptaciones a este planeta. Ellos nos programaron para que pudiéramos tener una adaptación a nuestro planeta, para que tuviéramos una adaptación al ecosistema, al medio que nos rodea. Esta adaptación, bien sea positiva o negativa, afecta nuestra manera de comportarnos y de seguir evolucionando. Dice, para finalizar, el libro que a pesar de los altibajos del malogro de los planes de mejoramiento del mundo proyectados en las misiones de Caligastia y de Adán, la evolución orgánica básica de las especies humanas continuó yendo a las razas hacia adelante en la escalera del progreso humano y del desarrollo racial. La evolución no puede ser retrasada, pero no puede ser detenida. Dice, la evolución puede ser retrasada, pero no puede ser detenida. Así de que está en nuestras manos ver cómo continuamos en nuestra evolución, no solamente física, sino también espiritual, porque nos han dotado con la suficiente información para que podamos adaptarnos al ecosistema, podemos adaptarnos a los medios que nos rodean. No sé si cómo estamos de tiempo. A ver. Muchas gracias por permitirme servir y llegó la hora de seguir hablando de este tema que es apasionante. Hay mucho que hablar de epigenética, pero miramos que los portadores de vida hicieron un trabajo muy interesante sobre cómo hemos de continuar con nuestra vida personal, dado que afecta no solamente a mí como individuo, sino a mi herencia, a mis nietos, sé que van a sufrir las consecuencias de todos mis actos. Muchas gracias. Pues Jotica, gracias a ti. Definitivamente es uno así pendiente, a que no perderse una palabrita. Un bastante novedoso tema, mm, tocado con pinceladas, porque yo sé que hay mucho más profundo para investigar. Hiciste unas pinceladas muy interesantes, de manera que mil gracias. Me quedó muy claro que es la epigenética. Y ahora, ¿quiénes quieren aportar, preguntar, decir, hablar? Bueno, entonces empezamos con Osvaldo. Adelante, Osvaldo. No, tengo una pregunta para J. No me queda claro en qué consiste la metilación. ¿Me podrías explicar eso, Jotica? Gracias. El grupo metilo, que es un carbono con tres hidrógenos, funciona como un switchecito que hace que se pegue a la histona, o sea, a la estructura del ADN, y cuando él se pega en ese ADN, es cuando lo pone a funcionar, lo activa. Por ejemplo, tenemos el gen todos tenemos el gen de la obesidad, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque eh, la manera de conservar y de acumular energía es a través de las grasas. Y eso era muy importante en el hombre primitivo, porque había épocas de abundancia de alimentos y había épocas de escasez. Y esa manera de acumular energía, de guardar grasas, era la manera para los momentos de la escasez. Ese, ese gen todavía está latente en cada uno de nosotros. En el hombre moderno, como tiene tanta disponibilidad de alimento, el grupo metilo se activa y tú te vuelves obeso. Te vuelves obeso
porque tienes mucha predisposición a guardar mucha más energía. Pero si el grupo metilo no está presente en ese momento, entonces, aunque tú tengas el gen de la obesidad, pues no vas a ser obeso, vas a ser un flaquito, aunque comas mucho. Y tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el medio ambiente en que te desarrollas, porque es esa arquitectura la que la moldea ese grupo metilo es un switch, pues básicamente es un switch que prende y apaga un bombillo, que prende y apaga un gen. Gracias, Jotica, muy amable. Bueno, mil gracias. Seguimos con Armando. Jota, muchas gracias, muy bella, muy interesante la presentación. Creo que ir al fondo de este tema es entender el milagro de la vida. Eh, Quisiera como hacer un símil, no sé si sea correcto, que la epigenética sería como el equivalente a la física cuántica en el mundo de la materia. Quizá allí es donde está la clave de la vida, la forma en que se arma toda esa arquitectura eh, que tiene en el fondo la raíz de todo el desarrollo y la evolución de la vida, que viene de pronto desde el plasma vital que fue sembrado por los portadores de vida allá en esos tres puntos en el planeta Tierra. Entonces, es un tema muy interesante. Voy a volver a oírla después despacio, tomando nota porque hubo muchos conceptos nuevos que nos quedan allí para repasarlos. Muchísimas gracias, Jota. Gracias, don Amando. Efectivamente, la física cuántica da explicación de muchos fenómenos que la ciencia apenas está abordando y justamente la epigenética es tan nueva que está empezando a entender que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos modifica nuestro ADN y que de alguna manera se transmite. Por eso hay que cuidar en cómo vives, cómo piensas, cómo sientes y cómo te alimentas en especial, porque estas modificaciones ya se conocen desde de los años 30 se conocen y por eso no es de extrañar que nuestra alimentación ahora tenga tantos conservantes, tantos aditivos que de alguna manera están modificando nuestro ADN. Por ejemplo, ahora se ha desarrollado mucha predisposición a una alergia al gluten. El gluten es la proteína del, del, del- de la harina de trigo. Y el trigo, ese gluten, durante muchísimos años, hasta los años 60 absolutamente nadie tenía alergia al gluten, pero cuando se empezaron a hacer modificaciones del trigo para que fueran más rentable y para que tuvieran cosechas mucho más prósperas y menores susceptibles a las enfermedades, la proteína gluten cambió y nosotros los seres humanos todavía no nos adaptamos a esta proteína. ¿Por qué? Porque nos gastamos alrededor de unos 36.000 años adaptándonos a absorber la proteína del trigo. Y ahora nos la cambiaron. Ya ha tenido tres modificaciones. El trigo ha tenido tres modificaciones y por lo tanto la proteína también cambió. Y nosotros todavía no nos adaptamos a esta nueva proteína. Y eso significa que vamos a tardar muchísimo tiempo en desarrollar esa adaptabilidad. Habrá algunas personas que se adaptan más rápido que otras, pero es parte de las modificaciones genéticas que se están haciendo a los alimentos y por eso se habla de los transgénicos como modificadores del ADN, porque justamente están aportando más grupos metilo, que están aportando más aparición de más enfermedades, mm, todo por una rentabilidad efímera, pero también tiene que ver con la perversidad de los grupos y los laboratorios que requieren que haya mucho más enfermos, pero que los enfermos no se mueran, sino que consuman mucho más medicamentos y que generen más rentabilidad a costas de nuestra salud. Así es, mi Jota. Bueno, tenemos a Marcelino con la manito alzada y tenemos una pregunta de Tatiana.
Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Con Marcelino primero y luego vamos con Tatiana? Entonces vamos con Tatiana Primero las primero, damas, maestra. primero las damas. Entonces, mi Jotica, si lo quieres leer, está en el chat, por favor. No, yo qué dice. Jotica, ¿podías repetir lo de los 48 cromosomas? Entonces son 46 descubiertos y cuáles son otros dos. Entonces, hablábamos de que los centrómeros son como de la cinturita que tienen todos los cromosomas. Es como la parte más angosta del cromosoma. Solamente hay un solo centrómero por cada cromosoma. Pero en el cromosoma número 2 humano se han encontrado dos centrómeros. Dos. Pero están soldados. Por eso siempre se había visto como un solo, un solo, como un solo gen. Y entonces, solo hasta recientemente se ha visto se ha visto que es un cromosoma muy antiguo, que de alguna manera se soldó, pero que ahí está todavía, que está latente. Y que cuando se hace el conteo, uno ve 23. Pero si se hace una fotografía con rayos X del, del número 2, ahí es donde uno se da cuenta que no solamente tiene una cinturita, sino que tiene dos cinturitas, como quien dice, son dos, se soldaron de alguna manera y por eso Urantia habla de 48, de 48 cromosomas. La ciencia habla de 46. Todavía hay esa pelea. Hay que seguir haciendo estudios para demostrar y que de cierta manera Urantia no se equivocaba. Ok, perfecto, mil gracias. Seguimos con Olguita, desde Chile. Hola, Jotita, mira qué bueno que aclaraste eso porque el domingo hubo un gran debate en el grupo de Jenny que se trabajó mucho la postura de los cromosomas, si eran 46, 48 comprobados, y de verdad que faltaron genetistas o personas que fueran más especialistas en eso. No sé si esas conferencias quedan grabadas de Jenny, no sé, pero ahora lo dejaste mucho más claro que el domingo, que quedaron muchas dudas. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú esto de que los portadores de vida tuvieron este chingazo, por decir, con las bacterias y los hongos, en que hemos quedado, si bien es cierto, más claro lo que pasó ahora con el coronavirus, que era un virus, pero que igual no sabemos si fue escapado, pero fue producido en un laboratorio? Eso ocurrió por azar, porque se provocó algo, ¿de qué punto de vista fue lo que pasó? Yo soy microbióloga, micóloga, así que me interesa mucho ese tema, por especialidad lo que me he dedicado toda mi vida. Gracias, Cotita. En el momento se está hablando de que los seres humanos somos un trío de la parte genética, la parte epigenética y de la parte bacteriana. Somos en realidad un conjunto de tres. Somos más bacterias que cualquier otra cosa. Y ya se está observando de que ese ecosistema que es un ser humano, también tiene que ver con la alteración que tengan estas bacterias y que aportan ese ecosistema a lo que es un ser humano. Cuando los portadores de vida hicieron ensayos y lo primero que hicieron fue cómo conectar el planeta. Esto no está en el libro Urantia, pero lo tengo por otro tipo de información que manejo. Y, eh, la conexión del planeta se hace a través del rizoma, a través del ecosistema. Los rizomas son los hifas o son las raicitas, por así decirlo, de los hongos y todos están interconectados unos con otros y uno podría decir que el planeta todo entero está conectado a través de los rizomas. Y de esta manera se comparte información, se comparte. Ya se sabe, por ejemplo, que en una selva como las amazónicas
o inclusive los suelos comunes y corrientes de cualquier jardín, están todos conectados a través del rizoma, de esta conexión neural, de esta red de puros hongos, y que su trabajo es la descomposición de la materia orgánica en materiales mucho más digeribles, y que es la parte primordial de todos los ecosistemas. Si no hay este tipo de bioma, si no hay este tipo de hongos descomponedores, no se puede asimilar los nutrientes por parte de las plantas. Y lo mismo nos sucede a nosotros, los seres humanos. Eh, el trabajo que hacen estas bacterias en nuestro intestino son los que logran la descomposición de los elementos primordiales de los alimentos, y así las podamos asimilar más fácil. Los portadores de vida hicieron muchos ensayos, y algunas arqueobacterias, que así se llaman porque son muy antiguas estas arqueobacterias, no se han modificado en absolutamente nada. Están tal cual fueron diseñadas o tal cual fueron concebidas inicialmente. Y estas arqueobacterias son las que de alguna manera se han disparado para la aparición de enfermedades. No fue planeado inicialmente por los portadores de vida, pero como nuestra esfera es una esfera de experimentación, se dan este tipo de fenómenos, y que posteriormente van a servir para que en otras esferas donde se va a implantar la vida, estas modificaciones nos ayudan no solamente a nivel local, sino a nivel del universo local, e inclusive del superuniverso de Orbonton. Las experiencias que tienen aquí, positivas o negativas, esas experiencias las acumulan los portadores de vida en cada uno de estos planetas. Al fin y al cabo son laboratorios, y estos planetas son los que facilitan la experiencia para ellos, y seguramente este tipo de arqueobacterias, que son bastante dañinas, lo más seguro es que para otros planetas ellos van a evitar que suceda, o que aparezca este tipo de microorganismos que afectarían la vida, pero también nos han dotado de la suficiente protección, o de la suficiente adaptabilidad, porque tal como lo hemos visto en la teoría evolucionaria, los organismos se adaptan, y si hay algún organismo que se adapte mayor a los ecosistemas, es el ser humano, que es capaz de estar en el polo frío o en los desiertos, y ha dado a que su inteligencia le lleva a la adaptabilidad de estos ecosistemas. Por eso, no es un error, sino que es una experiencia, diría yo, que aportan los ingenieros genéticos del universo local, portadores de vida, tuvieron. Pero inicialmente todo se dio porque querían era hacer una muy buena bioma, una muy buena ecosistema, para que los organismos tuvieran un mejor desarrollo. Pero las cosas a veces les salen de las manos. Ellos tampoco son perfectos. Cotita, gracias, pero mira, una última preguntita chiquita. ¿Tú crees que el siglo pasado y este, a raíz de haber descubierto cura para la tuberculosis, para la poliomielitis, los antibióticos, sería un gran paso que dio la humanidad de protegernos con esto, o estamos todavía muy mal con esto de las vacunas y todo esto? La pregunta tiene dos aristas, dos bemoles. Diríamos que hasta principios del siglo XX las vacunas fueron un excelente aporte que nos dio el doctor Fleming a partir de la aparición de la penicilina obtenida de estos hongos, el penicilliums, y fue un gran aporte para el control de justamente esas bacterias que ocasionaban tantas enfermedades. Posteriormente, con el desarrollo de las vacunas, y que la palabra vacuna viene porque se inoculaban vacas para poder que esas desarrollaran enfermedades, y esas a su vez generaran anticuerpos. Estas vacunas tenían un muy buen valor, en el sentido de que ayudaban a la humanidad pero con la reciente ingeniería genética se han desarrollado nuevas vacunas
que, como en el caso de la última pandemia que tuvimos, son vacunas que todavía no se han desarrollado plenamente, que no se han tenido los suficientes estudios. Generalmente una vacuna tarda 10 años para llegar a un muy buen desarrollo, y lo que hicieron con nosotros fue literalmente un experimento a ver cómo era que reaccionábamos frente a estos nuevos desarrollos genéticos. Así que, en mi opinión personal, falta mucho por estudiar acerca de los nuevos desarrollos para la mejoría del ser humano a través de las vacunas. Listo, Gótica. Gracias, Olguita. Siempre, siempre asertiva en tus preguntas. Marcelino, tu turno. Buenas noches, un gran abrazo para quien no había saludado. Jota, felicitaciones como siempre. Siempre es un temas muy favorables y muy ilustrativo, Jota, muy ilustrativo con excelentes láminas. Este tema, por supuesto, es biología con cierto grado de profundidad, y quienes no tenemos un cierto estudio de biología, pues es muy interesante porque hay aspectos muy nuevos, pero no queda todo tan claro como uno anhela, pues, porque se trata de una ciencia, y me parece interesante que haya aspectos nuevos. Por cierto, estimado J, referente a las bacterias que usted comenta allí, sí, los reveladores están muy claros con respecto a que se sintieron muy tristes o muy afectados por la aparición de la bacteria vegetal. Y de acuerdo a lo que nos dan a entender, pues tiene que ver con la problemática del hecho, pues fundamentalmente de ser un planeta experimental. Y produjo pues esos altos y esos bajos, y en esos bajos pues estuvo la aparición de la bacteria vegetal, que afectó a tantos animales y que afectó a tantos ha afectado a tantos seres humanos, y ellos tenían la esperanza de la época de Caligastia y posterior a Adán y Eva, y eso pues se fue al suelo y les produjo como mucho desencanto, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores. Yo tengo dos preguntas, estimado J. Fundamentalmente son preguntas referentes a lo siguiente. Los reveladores nos dicen que de cada 10 planetas se selecciona uno para planeta decimal, para planeta, vamos a decir, experimental, o sea, un planeta decimal, de cada 10 planetas. Y te pregunto primero, la posibilidad de una cita donde tú, por ejemplo, llegas a la conclusión, muy interesante, por cierto, sobre que no es el 10º planeta, sino es cualquier planeta que de alguna manera dentro de los 10 pueda reunir las condiciones para ese experimento. Entonces, si tuvieras alguna cita, esa es la primera pregunta de cita, que nos pudiera a nosotros dar ese dato que tú comentaste, esa interpretación que tú le diste, que no es el planeta número 10, sino cualquier planeta que reúna las condiciones. Eso no te preocupes, si no la tienes ahorita, la puedes buscar posteriormente. Por un lado. Por otro lado, mi pregunta igual, pero ya no con el planeta decimal, sino si tienes alguna cita donde el libro de Urantia exprese o dé a entender que los portadores de vida son metamorfos, es decir, pueden transformarse, pueden tener una forma diferente de acuerdo pues a las adaptaciones que se requieran. Entonces, esas dos citas, no te preocupes si no las tienes ahora, puede ser después, incluso después de compartir, porque es muy interesante tener esas citas en Urantia, o simplemente es una forma que tú piensas por lo que tú concibes o por lo que tú crees, que también nos interesa que nos deje claro. Esas serían las dos preguntas, pero las dos citas. Pero por otro lado, estimado hermano, también quisiera que ya no es por cita, porque se supone que no lo dice Urantia, referente a que si ese cromosoma número 2, que tiene una cinturita y que supuestamente está soldado, es un dicho de la ciencia, es un dicho de un autor, de una persona, es un dicho de por ejemplo, la cuestión esta física
cuestión, lo que llaman cuántica, física cuántica, o quién dice eso, quién dice la cinturita, quién dice lo de que eso se puede interpretar como en vez de un cromosoma, dos cromosomas. Entonces, eso, pero no te preocupes, que damos tiempo para que eso surja, si no lo tienes ahora a la mano, hermanito. Y nuevamente te expreso mi felicitación, sobre todo por esa amplitud y por la posibilidad de no aferrarse solamente a Urantia. No, no te preocupes por eso. Simplemente me interesa tener esas citas porque es muy importante estudiarlas y ver si se le da esa interpretación que tú le diste. Gracias, hermanito. Mira, Marcelino, Urantia es el 606. Si fuera cada 10, entonces sería el 610. Eso sí lo vi claro, sí. Sería el 610 que correspondería. Y mira que en la página 661, párrafo 2, dice que la comisión que retornó a Jerusalén informó al soberano y que recomendaba que Urantia se asentara como un registro de vida experimental. O sea, es una recomendación que se hace tras haber hecho un estudio en el cual las funciones, que los aspectos físicos y los aspectos químicos del planeta daban la posibilidad de dedicarlo a eso, a experimentos. Esa recomendación es una designación para que el planeta sea como tal. Tú búscatelo ahí en la página 661-2. Ahí es una recomendación que ellos hacen, o sea, que es una designación. En realidad no es porque sea... Yo inicialmente pensaba como usted, que pensaba que era uno, 2, 3, y el número 10, ese es el planeta designado como para la experimentación de la vida. No, hacen un estudio previo a cada planeta y dicen, este sí, este no cumple, este sí cumple. Porque dice que requiere que tenga buena temperatura, que tenga buena atmósfera, que tenga buena química, porque si no, no se podía hacer experimentaciones de la vida. Y con respecto a la otra pregunta, Hermano J, te quería comentar lo siguiente, claro, lo que tú acabas de decir, pero en la página 734 en mi libro, porque a veces no coincide, ahí dice que es el 60º intento de modificar la vida. 60º corresponde a el 600, y en ese caso, por supuesto, Urantia no es el 600, tú tienes razón, es el 606. Sin embargo, se habían hecho, ya se hicieron 60, ¿no? Sí, 60 experimentos, porque 60º es 60. Entonces yo creo que ahí tú tienes razón en eso, ¿no? Porque en ese caso correspondería a Urantia que fuera el número 600, ¿no? Si exacto, fuera exactamente un así. número que dé 10. Claro, o sea, 600 sería, ¿no? Sí, correcto. Porque es el 60º, o sea, que coincide en eso. Ajá, te sigo escuchando. Y cerca del cromosoma, yo tengo una información del cromosoma 48. Es que si uno se puede mirar, porque Durante habla de 12, de 12, 48 y 300. ¿Se imagina un ADN con 300 y pico de cromosomas? ¿Qué tipo de persona es esa? ¿Qué tipo de ADN es en un individuo de esos? Debe ser alguien muy especial. Yo creo que se referiría a esos seres que son de 3 cerebros o más, que son personas que tienen un ADN extremadamente que se reautorregenera, qué sé yo. Pero sí te puedo mandar la información del libro donde se sacó la información del segundo mm, cromosoma como un cromosoma que está fusionado por dos. Ahora, hermanito, ¿es un libro científico? ¿Un libro Sí, es un científico? libro científico, sí, señor. Ah, ok, ok. O sea, es un determinado autor científico. Sí, Ok, que, que dice que inicialmente en el conteo se veían 23, en realidad son 48. ok, 23 y 23, 23 de mamá y 23 de papá. ok. Hermanito, en cuanto a la cita del portador de vida Ah, que ya te se digo. transforma. El que está metamorfo, ya te lo busco. Y mientras tanto, vamos, escuchemos a Armando mientras yo lo busco. Cómo no, hermanito? Tranquilo. Armando, disculpe usted.
No, no, estuvo muy interesante ese debate. Únicamente una pregunta, una inquietud, Jota. Me llamó la atención, bueno, lo de las bacterias, pero hay otro elemento también que son los virus, que los virus tienen, es un elemento infeccioso, dice, formado por ADN y una envoltura proteica, pero no son seres vivos, pero sin embargo tienen la capacidad de adaptarse, que lo vimos con el coronavirus, y la variante, y aprenden de la célula, no siendo seres vivos en la lógica científica humana. ¿Qué pasa allí? ¿Es un problema de la experimentación? Porque además estaba viendo aquí que hay más de 5.000 virus que afectan a todas las formas de vida. Eh, ¿Cómo podría uno explicar racionalmente eso, no? O desde la óptica de este plan de vida, que haya esos fenómenos tan curiosos y extraños en el desarrollo de la vida, o es parte también de la experimentación. Mira que los virus tienen una función muy importante que es inocular información. Ellos funcionan, Ajá. funcionan como vacunas, como inyecciones. Entonces, ellos no tienen uno tiene una citoplasma, pero sí tienen información. Entonces, cogen, infectan a una célula y la ponen a producir lo que ellos quieren. Justamente cuando los portadores de vida diseñaron este tipo de seres, es porque querían inocular información que modificara beneficiosamente a los diferentes organismos. Es una manera se habla inclusive que en el futuro habrá la manera de producir virus artificiales que lleven información. E inclusive en informática ya hablamos de virus que son información. Así funciona, y así fueron diseñados, como portadores de información que llevan y traen de Yeah. la manera. Y por eso es que se pensaron positivamente, pero de alguna manera se descarriaron porque no están cumpliendo con el objetivo, que es llevar una información positiva. Algunos O, son o, más de 5.000 familias de virus que todos ellos, inclusive hay toda una ciencia para estudiarlos, porque se ha convertido en la problemática a seguir y que tenemos nosotros, es nuestra responsabilidad enfrentar ese reto que nos han dejado, porque como nos decía ahí hay los portadores de vida que nos han dotado con toda la información y con todos los materiales genéticos para enfrentar y continuar, y es nuestra responsabilidad continuar con el progreso físico, para que también en la manera en que tengamos un mejor físico, también podamos desarrollar una espiritualidad. Porque si usted tiene, una, sí, si no ha solucionado sus no, problemas, puede desarrollar problemas espirituales. okay. Una pregunta, un comentario final cuando mencionaste lo de las vacunas. Cuando yo vi toda esa investigación sobre el ARN mensajero, que las vacunas como la de Pfizer o la Moderna, decían que eso lo habían podido desarrollar mucho más rápido que de la manera convencional por el uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial podía procesar información, millones de datos de información que acortaron ese desarrollo lento que traían las vacunas de antes. Eso lo vi, no sé, y que la inteligencia puede asimilar información mucho más, procesarla a unos volúmenes gigantescos para poder llegar a esos resultados de vacunación tan acelerada que tuvimos. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Pues es lo que está de moda y se sabe que la inteligencia artificial nos supera en muchos rangos porque o nos tenemos que adaptar a que ella va a hacer muchas mejorías en toda nuestra vida y creo que el futuro que nos depara la inteligencia artificial va a ser para la mejoría del ser humano en muchos aspectos, pero también tiene sus peligros Claro. porque pero cuando nos dicen que se desarrolló con inteligencia artificial, pues tengo mis dudas, hermano, al respecto.
La verdad, tengo mis dudas. Porque Bueno, bueno. es un discurso que nos vendieron con tal de que nos pudiéramos inocular. Eh, y Marcelino, cuando tú buscas los tipos de portadores de vida que existen, los tipos de portadores, ¿y cuál es su estado natural? Su estado natural es el semi-moroncial. Esa es como la manera en cómo ellos trabajan. Pero cuando un portador de vida necesita hacer modificaciones a nivel electrónico, también lo hace. O sea, es capaz de meterse y cambiar un átomo, cambiar protones, agregar protones, quitar protones y cambiar el elemento, o sea, hace transmutación de los elementos. Esa es otra de las características que él tiene. Y una tercera característica es que se puede hacer físico cuando quiera. O sea, él puede interactuar con los elementos físicos. Es que si no fuera así, no podrían manipular la materia, no podrían manipular la información, no podrían manipular el medio ambiente. Entonces, esa es una característica que es única y exclusiva de unas pocas especies en todo el universo local de Nevadón, inclusive del superuniverso, porque mire que ellos son hijos de una triada, son hijos de un Melquisedec, son hijos del padre, perdón, son hijos, ahí me equivoqué, son hijos del padre Hermanito, ellos son hijos de un anciano de los Micael. días, del Hijo Creador y del Espíritu Creativo. Y entonces mira que el anciano de los días es el único que tiene la facultad en el universo local e inclusive en el superuniverso de decretar si una vida puede continuar o no. Esa es una facultad que ellos, entonces hay esa interacción de esa triada hace que ellos puedan, miren que cuando mandan a un Melquisedec para que se personalice, mandan a los aportadores, ajustadores, a estos ingenieros genéticos. Cuando los Adanes y los Evas son serafinados y llegan a un planeta, los primeros que tienen que llegar son los portadores de vida porque tienen que construirles un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo físico y tienen esa interacción. Ellos están en Jerusalén y allí en Jerusalén también pueden manipular los cuerpos, o sea que tienen la posibilidad de estar en muchas maneras, de manera electrónica, de manera semipersonal y de manera personal. Ellos son metamorfos, esa es la palabra que hace que estos seres sean tan múltiples en todos Pero los no aspectos. aparece esa palabra en el libro, Ah, ¿no, no, hermanito? la Ok, palabra como tal no aparece, pero la ok. palabra sí es la que explica a un ser que tiene la capacidad de cambiar de forma. Metamorfo, Sí, que tiene varias formas. claro. Disculpe, Osvaldo, disculpe, pero en todo caso, sí, muy interesante. Esa es la opinión tuya y veo que es una interpretación interesante. En todo caso, los reveladores nos van a entender para los demás seres que cuando se hacen visibles y cuando tienen de alguna manera la posibilidad de contactar con los seres humanos, pues se utilizan los transformadores físicos y otros seres, pero indiscutiblemente incluso cuando se le cambian los cuerpos a los espornagia, que son animales de los mundos morontiales, ellos están allí muy presentes para producir un cuerpo nuevo. O sea, todo lo que ellos hacen tienen que ser así, tienen que ser, o es como tú lo comentas, y muy interesante eso. Ahora, esa palabra de metamorfos, eso era lo que me llamaba la atención. En todo caso, de verdad que es ¿No? interesante eso Indudablemente es que Urantia es antiguo, antiguo con respecto a las palabras nuevas, pero la palabra más adecuada para designar un ser que es capaz de estar en varios estados es metamorfo, Ok. de varias formas. Gracias, hermano. Osvaldo, disculpe usted. Jotica, antes de que sigamos con Osvaldo, Hay tenemos una pregunta una de Norma. apreciación. Espérate, Osvaldito. Tenemos una apreciación en el chat de Norma. Si la quieres leer, si eres tan amable. Lleva rato ahí. La epigenética considera cualquier componente del estilo de vida, no solo la alimentación, sino otras cosas. Por ejemplo, la forma de pensar, la fe y otros productos de nuestra vida que suceden, como lo dice el libro Durantia en la página 1000, en el documento 112-113. La vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo, o sea, el yo, y su medio ambiente. Indudable, esta es una cita que yo, es más, la voy a copiar porque la necesitaba para esta conferencia. Justamente la estuve buscando.
La estoy buscando porque es el medio ambiente el que moldea la vida. Moldea. Y gracias, Normita. Necesitaba mucho esa cita. Mm. Y yo estoy convencido de que pensamientos positivos mejoran mi condición de vida. Pensamientos negativos atraen enfermedades. Por lo tanto, piensa bonito, siente bonito, dilo, exprésalo, porque en la medida que lo expresas, lo dices y lo sientes, eh, o como dice la autora Carolina Niño, que ustedes la conocen muy bien, ella dice, dime qué cáncer sufres y te diré qué problema no has resuelto. Es la interacción que existe entre la manera de pensar o en la manera de alimentarse la que activa las enfermedades que tenemos. Y lo peor de todo es que las heredamos a nuestra siguiente generación y tercera generación inclusive. Uy, Jotica, gracias por acordarme de la doctora porque ella me debe una conferencia y es algo así como la salud en Urantia. Ah, gracias. Ahora la cojo y la quemo. Mi niño Osvaldo, adelante. Bueno, primero que todo, sí, lo que estaba comentando cuando abrí el micrófono era eso, que le diéramos vía, primero que todo, a la respuesta del chat, o digamos más bien a la apreciación que nos hace Normita y que me parece que de paso era algo muy importante. Bueno, lo otro que quería decir es simplemente que felicitar a Jota, porque la verdad ese es un tema que a mí me apasiona. Yo he sido un lector también y un apasionado por mi lado, digamos, y ahora con el asunto de la pandemia más, de la cuestión genética y de todo este tipo de cosas. Inclusive en la charla que ustedes recuerdan que yo hice sobre la reencarnación a la luz del libro de Urantia, hablo sobre la memoria genética y la memoria celular. Y sobre eso quería acotar precisamente, Jotica, recordemos que como seres evolutivos, cuando tú mencionas en tu charla hoy que los portadores de vida tienen un momento en el cual dejan de actuar sobre el ser humano, que es el momento en el cual aparece la vida humana, y entonces ellos ya no pueden interferir porque estarían interfiriendo de ahí en adelante en nuestro libre albedrío. Precisamente es por eso, entonces no lo hace. Entonces ya nos toca a nosotros por nuestra cuenta evolucionar. Y entonces ahí vamos a necesitar de esa genética de la cual tú hablabas, y esa herencia genética es la que nos lleva precisamente a que el ser humano esté avanzando continuamente. Pero no podemos olvidar que todo eso que tú dijiste, que es muy preciso, muy exacto, muy científico y muy respaldado por estos científicos que tú mencionaste, empezando por, eh, eh, ¿cómo se llama? Por Planck. Eva Zablaski. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos desconocer que hemos evolucionado a través de las memorias y que la genética es precisamente la que también transmite las memorias de los seres humanos a través de todas las descendencias. Y esa memoria es acumulativa. No voy a entrar en detalles ahorita porque en esa charla yo lo dije a través de qué es que tenemos esas memorias, pues esas memorias son tan acumulativas que en este momento el ser humano, con todo lo que ha hecho en el planeta desde que apareció Andoni Fonta, tenemos en nuestra genética, en nuestra memoria genética, que es hereditaria, además, es la herencia, y en la memoria celular tenemos precisamente la acumulación de todo lo que ha vivido el ser humano. Todos nosotros tenemos incluso la genética de Andoni Fonta y de todo lo que ha pasado, o sea, son memorias que se han acumulado en los seres humanos. Pero bueno, era eso lo que quería contar. Y con respecto a los virus, que tú lo explicabas muy bien, en mi opinión, son programadores. Los virus no son otra cosa que programas. Hay quien dice que los virus fueron inclusive creados por los humanos. No, fueron dejados también por los portadores de vida para que precisamente a través
del trabajo que ellos hacen en nuestros cuerpos humanos nos ayuden a programar nuevas cosas. Eso es en síntesis. Y eso también, yo creo también que eso era importante aclararlo porque es de esa manera como funcionamos. Y lo otro que iba a decir es sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial no se utilizó de manera plena, aunque hubo mucha gente que estuvo dispuesta a hacerlo y no sabemos cuáles hubieran sido los resultados en lo que llamaron vacunas, que no lo fueron, vacunas para esta pandemia que vivimos del coronavirus, ¿cierto? ¿Por qué no ingreso los sábados a las charlas de Urantia del orden que sea? Porque por las mañanas los sábados yo estoy trabajando desde hace ya mucho tiempo, desde cuando empezamos a trabajar con la forma de ayudar a curar a través del dióxido de cloro el coronavirus. Vengo trabajando, sí señor, eso no se puede mencionar acá, pero vengo trabajando con los médicos los sábados que tienen un grupo mundial, ya hay más de 10.000 médicos metidos ahí, que se llaman los médicos por la verdad. Y entonces, en ese orden de ideas, Este video. he aprendido mucho de ellos. Entre Nos van otras a cosas, censurar, nos van a censurar este video, mano. no te preocupes que no estoy diciendo nada que no, a lo cual no tenga acceso también todo el mundo, ¿cierto? Y ahí fue donde ellos informaron que la utilización de la inteligencia artificial no se hizo porque apenas está en experimentación. O sea, la inteligencia artificial apenas estamos ingresando en ella, aunque está de moda, ¿sí? Y no se podía utilizar plenamente porque no sabían qué resultados iba a dar con el asunto de las pseudovacunas contra el coronavirus. Era eso, muchas gracias, pero extraordinaria tu charla, Jotica, y para mí muy interesante sobremanera, muy amable. A ti, Osvaldo. Marcelino y por último, Olga, para cerrar ya la sala. Sí, Marcelino. solamente, gracias Angelita, solamente un párrafo que me parece muy interesante referente a el caso de que cuando Caín mata a Abel, que no olvidemos que eso fue después de la caída y de la mudanza al segundo jardín entre el Tigris y el Éufrates, el río Tigris y el río Éufrates, donde hubo una situación de un ambiente muy desfavorable en comparación con el primer jardín. Y dice en el documento 76, sección 2, párrafo 6 de la página 848, dice lo siguiente: el análisis de la conducta de Abel establece el valor del medio ambiente y la educación como factores en el desarrollo del carácter. Abel tenía una herencia ideal y la herencia forma los cimientos de todo carácter, pero la influencia de un ambiente inferior neutralizó virtualmente esta magnífica herencia de Abel. A Abel mayormente en edad temprana, a Abel, sí, mayormente en edad temprana, le afectó considerablemente su ambiente adverso. Habría llegado a ser una persona totalmente diferente si hubiese vivido hasta los 25 o 30 años. Su espléndida herencia, en este caso, se habría dejado ver. Aunque un buen ambiente no puede contribuir gran cosa a sobreponerse en rigor a los defectos del carácter de una herencia vil, un ambiente malo puede dar al traste de forma muy eficaz con una excelente herencia a lo largo, a lo menos, perdón, durante los primeros años de vida. Un buen ambiente social y una educación adecuada son factores indispensables para hacer que se aproveche al máximo una buena herencia. Quería compartir eso porque creo que eso enriquece mucho lo que se ha compartido hoy. Gracias. Tienes toda la razón, Marcelo. Olguita. Gracias, Angelita. Mira, no, era decirle a Jotita que en realidad creo que lo que se ha generado en esta nueva etapa de que estamos nosotros, la humanidad, la generosidad es uno de los valores más grandes que se está dando hoy en día, tanto en estos grupos humanos como en todo lo que tú buscas y intervienes. Entonces, Jotita, te quería felicitar por esa película aeroespacial que nos hiciste
imaginarnos estos portadores sembrando con estas alitas que parecían angelitos. Mira, me encantó, pero tú no puedes ser tan poco generoso en no compartirnos ese videíto extraño y rarísimo porque es genial tu video. Te felicito, muchas gracias. Voy a compartirlo por el grupo y ahí lo pueden bajar. Perfecto. Entonces, compártelo para bajarlo y cerrar la sala. ¿Lo vas a compartir por el chat? Por el WhatsApp, por el WhatsApp. ¿Por cuál WhatsApp? El de Durante del Amor. Orantia desde el amor, listo. Perfecto. Listo, entonces está en Urantia desde el amor WhatsApp, correcto. Gracias, gracias. Gracias, Jotica. ¿No? Entonces nos despedimos de todos. Jotica, nuevamente mil gracias a todos los participantes. Y Lucy, ya puedes empezar a parar la grabación y seguir adelante.